Hoy os voy a enseñar cuál es para mí el mejor indicador de cambio de tendencia y también el mejor patrón de cambio de tendencia, pues mirándolo a nivel de análisis técnico, y lo voy a hacer con ejemplos prácticos. Vamos a compartir la pantalla, veremos un gráfico y os enseñaré las dos maneras que para mí son las mejores y aparte cómo ambas se pueden combinar. Hola a todos, soy Dave. Soy inversor y también el fundador y mentor de la Academia de Trading CódigoTrading.com, de la cual te dejo un link de un curso totalmente gratuito en pantalla y también en la descripción del vídeo. Si te gustan este tipo de vídeos, no te olvides de dar un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal si todavía no lo estás. Así que ¡empecemos! Bien, antes de nada recordarte que este vídeo no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de todo tu capital. Así que mucho cuidado con ello, te tienes que asesorar muy bien. Bien, voy a compartir pantalla. Aquí estamos viendo el gráfico euro-dólar en temporalidad diaria y vemos la tremenda caída que ha tenido este gráfico. Eso significa que como es euro contra dólar, son dos divisas, el euro y el dólar, el tema de que esté cayendo significa que el euro está perdiendo valor respecto al dólar y por lo tanto que el dólar se está pues mejorando su valor, ¿no? Eso siempre con respecto al dólar, al euro, ¿no? Siempre podría ser que comparando otras divisas ahí tuviéramos otra lectura. Aquí lo que está claro es que el dólar sale fortalecido y el euro está cayendo. Pero precisamente en este momento puede haber un cambio, ¿no? Un cambio muy reciente, que vamos a ver las dos maneras que hay de analizarlo. El primero que vamos a hacer es el que para mí es el mejor indicador de cambio de tendencia. Para ello me voy a insertar, por cierto, estoy en la plataforma MetaTrader, entonces, importante. Como estoy en MetaTrader, me olvidé de deciros lo siguiente. Si queréis la misma plataforma, en la web CódigoTrading.com, en la pestaña plataformas, veis MetaTrader. Aquí podéis descargar la misma plataforma y hacer el mismo análisis que voy a hacer yo. Aquí hay un vídeo de cómo voy creando una cuenta demo, una demo totalmente gratuita, no es necesario pues tener dinero, simplemente os registráis y tenéis una demo gratis, y desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Aquí tienes pues para abrir en este botón la cuenta. Y te saldrá si abres euro-dólar en gráfico diario, la temporalidad se elige aquí, el mercado aquí, ¿ves? Euro-dólar, y aquí eliges la temporalidad. Te saldrá este mismo gráfico. Ahora ya sí que vamos a ver el primero de los casos, que es utilizando un indicador. Uy, me lié. Es insertar indicador de tendencia y es el Moving Average. Entonces, esto te puede venir de otra manera. Importante poner aquí esta configuración. 120 periodos, desplazamiento 0, exponencial al cierre, entre las opciones que te da. Después ya el color y el grosor, eso a tu gusto. Acepto. ¿Y cómo yo leo la tendencia? Pues lo que vemos aquí en todo este trozo de gráfico es que lo que sucede es que el precio está por debajo de la media móvil. Si el precio está por debajo de la media móvil y además está con inclinación bajista, o sea, precio por debajo e inclinación bajista de la propia media, tendencia bajista sin duda. El caso opuesto lo podemos buscar más atrás, por ejemplo aquí. Aquí vemos un periodo en el que el precio está por encima de la media móvil y la inclinación de la media móvil está alcista. Se tienen que dar las dos cosas, si solo se da una de ellas, no está clara la tendencia. Entonces, si ampliamos el zoom, en el momento actual podemos ver que justo acaba de cambiar. El precio se acaba de posicionar por encima de la media móvil y la inclinación, si os fijáis, aquí hubo un valle en este punto y desde aquí está muy lentamente ya subiendo. Por lo tanto, ha sido un cambio muy contundente, ¿no? Pasa por encima y enseguida ya cambia también la dirección. Es una manera de analizar los cambios de tendencia con la media móvil.
Esta es la fórmula primera de analizar el cambio. Ahora podemos ver el otro formato que tengo yo para analizar cambios de tendencia. Este segundo formato es el SAP, la secuencia de altos y bajos. Para la secuencia de altos y bajos siempre partimos de un movimiento 1-2, donde hay un bajo y un bajo más bajo. Y, lógicamente, entre medias hay un alto más alto y otro. Entonces, si todo ello lo acabamos juntando, nos acaba dando una secuencia de dos movimientos con un retroceso intermedio, ¿no? Caída, recupera un poco, caída. Entonces, seguimos buscando más bajos, tenemos este de aquí y este de aquí. Y entre medias solo hay uno, no podemos marcar dos puntos altos, siempre el punto más alto, que en este caso es este, y entre este bajo y este bajo, el alto que hay es este. Ahora con esto ya podemos pues juntar estos movimientos. Esta es una manera de leer las tendencias por análisis técnico de acción del precio sin indicadores. Esto lo que me acaba dando es que el punto más relevante de todos y el que me cambia la tendencia es que si en lugar de seguir dando bajos, o sea, lo normal, si la tendencia continúa, es que después de aquí vuelve a caer y por lo tanto nos da un bajo por debajo de este. Si lo que pasa es que nos da un alto por encima de este, es cuando puede cambiar la tendencia. Mientras va dando bajos más bajos, la tendencia continúa. Si lo que nos da es un alto, la tendencia puede cambiar. Entonces, hemos dicho que el último punto que nos da la clave del cambio de tendencia es precisamente este de aquí. Vamos a borrar todo lo que he dibujado y vamos, perdón, aquí se me olvidó un detalle que es el siguiente. Este movimiento ya es bastante contundente y no me fijé que este punto había sido rebasado, de tal manera que... que me estaba liando. De tal manera que el SAP lo podemos pintar también con este movimiento porque no es tan irrelevante. O sea, si os fijáis, aquí no tengo en cuenta este punto porque no superó este. Entonces ya me voy aquí, ¿no? Porque eso es una estructura tan micro que no llega a superar. Cosa que es diferente, porque aquí esto sería inválido, trazar el SAP aquí, porque no hay, os he dicho, no puede haber así intermedios puntos. Es hasta que no se supera este punto de aquí, este último bajo. Cosa que en este movimiento de aquí sí que nos lo rompe. Y entonces juntamos esto. En este caso concreto, que ahora al borrar todo lo otro lo he visto, vemos que sí que se acaba alineando el cambio de tendencia por SAP con la media móvil. A veces no se alineará tanto. Entonces, si por algún motivo alguien tiene un análisis más macro y lo que acaba sucediendo es que tenéis analizado como cambio de SAP este punto, todavía no estaría confirmado. Y he aquí la combinación de los dos sistemas. ¿Cómo se pueden combinar? Pues hasta que no te confirman las dos cosas no cambias. De tal manera que para cambiar se tiene que dar lo siguiente. Uno, con el indicador de media móvil 120 periodos exponencial al cierre, que el precio esté por encima y la inclinación también sea ya alcista de la media móvil. Vemos que ahí justo ya lo es. Por lo tanto, el punto 1 y 2 se están dando, que es que el indicador cumple esos dos parámetros. Tercera cosa, que la lectura de la secuencia de altos y bajos del SAP también nos esté rompiendo por arriba. Y aquí también se da. Por lo tanto, leyendo, analizando el mercado de esta manera, nos está diciendo que ya hay una tendencia alcista. Estos son los dos
las dos maneras, el de media móvil exponencial de 120 periodos y la secuencia de altos y bajos, el SAP. Entonces, la típica duda que hay en la secuencia de altos y bajos es por qué, por ejemplo, no he seleccionado estos movimientos así pequeñitos. Pues porque son muy micros. Yo necesito ya cierto tamaño. Si os fijáis, esto son muy poquitas velas. Aquí sí que hubiera podido partir este movimiento en dos si me hubiera superado aquí, pero no me supera. Aquí sí que parto el movimiento en dos porque esto ya es un número relevante, ya hay más de 10 velas aquí, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son trampitas muy pequeñas. Una fórmula es poner un número, decir estructuras de mínimo, no pondría 10, me iría más a 12, 15 velas, y claro, aquí vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 velas. Ya hay mucha vela, o sea, yo sé que todo el tema del SAP daría para un vídeo súper extenso, y hoy lo que me quería centrar es en mostraros estos ejemplos. Bien, si os ha gustado este vídeo y este nuevo formato de los viernes, pues espero que le deis un me gusta, y si os ha quedado cualquier duda podéis comentar en los comentarios, yo responderé todos, y si hay algún comentario que puede dar para un siguiente vídeo, para otra semana, pues puedo dedicar un vídeo íntegro si os interesa mucho que profundice en el SAP o en cualquier otro tema. Y sin más, si todavía no estáis suscritos al canal, dadle a suscribir y también a la campanita, y así YouTube os avisará de todos los contenidos. Y visitad la Academia de Trading, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.